La palabra de Dios nos indica cómo serían los días finales del mundo antes del retorno de Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Y Jesús advirtió que estos tiempos ocurrirían todas esas cosas que ya estamos viendo. Algunos la quieren negar porque no quieren aceptar que vinimos a este mundo temporalmente, que el Señor no nos creó para quedarnos aquí. Esta tierra en algún momento será destruida. Y el Señor dijo que las cosas no iban a mejorar, sino a empeorar. Y a nuestra vista estamos viendo eso. Todo se está desmoronando, todo está empeorando. Pero el Señor dijo que cuando viéramos todas esas cosas, debíamos estar velando, preparados, buscando su rostro, haciendo conforme la palabra de Dios nos indica. Y sabemos que lo que se avecina para este mundo son cosas terribles. La maldad se multiplica día con día y vemos cómo el hombre prefiere el pecado antes que a Dios. En el libro de Lucas, en su capítulo 22 y sus versos 31 y 32, en uno de los momentos críticos de la vida de Jesús mientras caminó por esta tierra antes de ser crucificado, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fíjese bien, de todas las cosas de las cuales habla la palabra de Dios, que tenemos que cultivar cada día más y más y más, y que no pueden faltar en nuestro diario vivir, hay una que tenemos que guardar en todo tiempo y sobre todo en este y en esos días, como les dije, que se avecinan. Y esa es nuestra fe en Jesucristo. La gente cree en todo tipo de cosas. La gente cree en lo humano, la gente levanta ídolos, la gente cree en el dinero. Hay muchos tipos de creencias, pero la única fe verdadera y en el único que debemos confiar, creer y depender porque no falla, lo ha demostrado y porque es el único Dios verdadero, es en Jesucristo. Pero en el momento en que estamos viviendo se parece mucho a este momento. El Señor le advierte a Pedro que él va a ser sacudido violentamente por el maligno. Porque cuando la palabra habla de zarandeo, el zarandeo es un sacudimiento violento. Y el Señor le dice: Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte como trigo. Y sabemos que Pedro llegó a negar al maestro y Jesús ya lo sabía y por eso le está haciendo esta advertencia. Igual que en aquellos días, el enemigo se presenta ante Dios y pide que aquellos que hemos decidido confiar plenamente en Dios, que hemos decidido guardar la fe, como el apóstol Pablo, que hemos decidido creer por encima de todo pronóstico, por encima de las malas noticias, por encima de las catástrofes, por encima de lo que está pasando con el pecado, cómo se desmoronan los principios bíblicos, cómo la sociedad se corrompe cada día más. A aquellos que hemos decidido guardar la fe, estamos siendo zarandeados también. El enemigo envía un sacudimiento. ¿De qué? De nuestro fundamento. ¿Para qué? Para que nosotros dudemos de la roca que es Cristo, que es inconmovible y donde vamos a permanecer firmes. No nos podemos mover de Cristo, porque ahí sí es verdad que Él gana la batalla. Entonces, las pruebas de estos últimos días no son iguales a las pruebas pasadas. El ataque es a que nos rebelemos contra Dios porque no entendemos por qué tanto odio, por qué tanta maldad, por qué tantas barbaridades en esta tierra.
Y muchos, en vez de confiar en Dios, entender que son señales de los últimos días, se rebelan, se alejan del Señor y no entienden que están creando su propia perdición. Sin embargo, el Señor nos dijo que cuando viéramos estas cosas debemos levantar la cabeza y debemos arreciar en la oración, en la búsqueda de Dios, en el congregarnos y sobre todo confiar en Él, que Él que nos puso en este mundo nos va a guardar de todo mal. Y Él es el único que puede guardarnos de lo que ya está aconteciendo y de lo que va a acontecer. Quisiéramos decir que las cosas van a mejorar. La mayoría de la gente está esperando que las cosas mejoren, pero la palabra de Dios se cumple al pie de la letra y lamentablemente nadie podrá quitar lo que está establecido por Dios. El pecado ha hecho que el Señor tenga que tomar la decisión de destruir toda la tierra y aquellos que insisten en darle la espalda a Él. Pero hay algo interesante que usted debe saber. La fe debemos tenerla en el equipaje de nuestra vida permanentemente. Debemos guardarla, debemos fortalecerla. ¿Cómo fortalecemos la fe? A través de las pruebas, a través de la oración, a través de acercarnos más y más a Dios. Es ahí como crece esa fe por la cual dice la palabra que el justo viviría por ella. Estos son los días donde los que tienen una fe genuina pueden sobrevivir a todos los desastres que estamos viendo. Y mire qué maravilloso que cuando el Señor le advierte a Pedro, como nos ha advertido a nosotros, que seremos zarandeados, que viviremos todas estas cosas, Él le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y déjeme decirle algo, Dios no solamente ha rogado por Pedro, Dios ruega, clama, intercede ante el Padre para que la fe de ninguno de sus hijos mengüe o se debilite. Dios no quiere que tú sucumbas ante los ataques del maligno. Dios no quiere que tú sucumbas y te pierdas ante los problemas. No, Él quiere que tú confíes en Él, que tú agarres esa confianza en Él y marches, corras hacia adelante hasta llegar a la meta, sabiendo que Él está contigo. En Hebreos capítulo 7 y su verso 25 y 24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, hablando de Jesús, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús se sentó a la diestra del Padre y es nuestro gran intercesor ante Él. Y Jesús, cuando ve que estamos débiles, que vamos a sucumbir, que no tenemos en nuestra vida una fe firme, comienza a interceder ante el Padre para que esa fe sea fortalecida. Un detalle que no nos gusta y es que la fe crece, madura, se fortalece a través de los procesos. Pero debemos saber que todo proceso que Dios envía a nuestra vida lo envía con un propósito. Es aumentar nuestra fe, es llenarnos de fortaleza, de valor, darnos más de su poder. No vienen los procesos para que nosotros seamos destruidos. No. Dios lo que quiere es formarnos a través de las tribulaciones. Esa es la mejor manera como puede fortalecerse la fe. Y la Biblia tiene incontables ejemplos de esto que te estoy diciendo. En Romanos, su capítulo 8 y su verso 34 dice la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Cuando Dios ve que nuestra fe se está debilitando, Él comienza a rogar, como lo hizo por Pedro, para que esa fe permanezca firme. Sabemos que la fe es convicción, certeza, seguridad, que aunque Dios dijo que los tiempos iban a ser catastróficos,
Él nos iba a guardar y nos iba a librar, arrebatándonos a su maravillosa presencia. El libro de Santiago, en su capítulo 1 y sus versos 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otro ingrediente que tenemos que cultivar, porque los pacientes son los que van a heredar el reino de los cielos, no son los desesperados, no son los impacientes, no, son los pacientes. Entonces la prueba, oiga bien, de nuestra fe, que no puede faltar, que tiene que ser guardada, produce paciencia. Más tenga la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra de Dios es la que nos revela cómo es que esa fe será fortalecida y cómo esa fe nos va a cimentar en la roca. Tenga cuidado con dudar, tenga cuidado con permitir que el temor, la ansiedad, le roben ese ingrediente, ese fruto del Espíritu tan importante que se llama la fe, y que sin ella no vamos a alcanzar la vida eterna, porque para poder llegar a las mansiones celestiales tenemos que creer que éstas están ahí esperándonos y que nuestro Padre nos espera con los brazos abiertos y que vamos a un lugar donde para nada, pero no existe palabra para compararlo con este mundo de dolor. Primera de Pedro, capítulo 1, sus versos 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, escuche bien, los que guardan la fe, los que a pesar de todo lo que ven y escuchan mantienen su enfoque y su fe en Cristo, son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en este tiempo. ¿Qué quiere decir este versículo? Que los hombres y mujeres de fe son guardados por el poder de Dios. Vienen plagas, terremotos, guerras nucleares y muchísimas barbaridades. Lo dice la Biblia. Las noticias lo dicen, pero la palabra de Dios también lo dice. Pero aquí dice que por medio de la fe seremos guardados, no por el poder del hombre, ni por el poder de lo que acontezca, sino por el poder de Dios, que no tiene límites. Y por último, Primera de Pedro, en su capítulo 5 y sus versos 8 al 11, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí está el zarandeo. Sí, él también está provocando cosas para que titubeemos, para que no permanezcamos firmes, para que neguemos esa fe, para que dudemos de un Dios que es fiel y que nunca va a cambiar y que nunca nos fallará. Un Dios que no miente, un Dios que sus promesas son sí y amén. Pero Él nos va a poner en posiciones para incitarnos a dudar y a tener miedo. Y Él anda buscando. ¿A quiénes anda buscando? A aquellos que pierden el enfoque, a aquellos que no están velando, a aquellos que no son sobrios, que están distraídos, para devorarlos, para sacudirlos violentamente y destruirlos. Pero el verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que no nos puede faltar en estos últimos días? No podemos dejar de creer, confiar y depender de Dios. Es tiempo de guardar la fe en Cristo Jesús, porque de esa manera el Señor nos otorgará amplia entrada a sus moradas celestiales. Cuando el maligno te zarandee y te inste a dudar de Dios, recuerda que Dios nunca ha fallado, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que como libró a Israel de las plagas que atravesaron, también nos va a guardar a los que tenemos fe. Que como libró a David de la muerte y libró a esos hombres y mujeres de la palabra de Dios y los salvó de poderosos ejércitos, así guardará a aquellos que guardan la fe. Así que es tiempo de fortalecer y de mantener la fe, porque Jesucristo vendrá en cualquier momento y el justo vivirá por la fe.